Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este 9º Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. En esta ocasión recibiremos al maestro Luis Fernando Díaz Gamboa. Él estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, y las maestrías de Ciencias en el Colegio de la Frontera Sur, en Chetumal. Ha trabajado como técnico de fauna silvestre en el Departamento de Ecología Tropical del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADY, y como profesor invitado en la asignatura Vertebrados en la misma institución. Actualmente, es parte del grupo curatorial de la Colección Regional de Anfibios y Reptiles de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Yucatán, e integrante del Laboratorio de Ecología Geográfica y el Grupo de Análisis Espaciales para el Manejo y Conservación de la Biodiversidad de la UNAM. Su interés de investigación científica se enfoca en la taxonomía ecológica, biogeografía, bioacústica y conservación de anfibios y reptiles de México, con principal interés en las poblaciones tropicales. En esta ocasión lo recibimos con la ponencia Perspectivas de los ciudadanos de Mérida hacia la fauna silvestre, educación ambiental en los últimos 10 años. Bienvenido. Muy buenas noches, yo soy Luis Díaz Gamboa, director de la Red para la Conservación de los Anfibios y Reptiles de Yucatán, y les voy a presentar la presentación titulada Perspectivas de los ciudadanos de Mérida hacia la fauna silvestre. Educación ambiental en los últimos 10 años. Bueno, desde los últimos 30 años, el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Mérida se ha expandido hacia los alrededores. En la presente diapositiva podemos observar cómo en la zona donde actualmente está el periférico de la ciudad de Mérida, en 1990, fraccionamientos y casas se han expandido hacia lo que es hoy en día el mapa de la mancha urbana de nuestra ciudad. Eso ha llevado a ciertos organismos silvestres a que lleguen a estar justamente en lugares donde los nuevos fraccionamientos, casas y nuevas colonias, donde antes había vegetación natural, estén estos complejos habitacionales y por ende los organismos que allá vivían, es muy común ahora encontrarlos dentro de casas, dentro de establecimientos y generalmente alrededor de toda la zona que hoy es conocida como la zona actual urbana de la ciudad de Mérida. Imágenes como la siguiente son fotografías habituales de cómo los pobladores han tenido contacto con ciertos organismos, algunos serpientes, zarigüeyas y zorritas grises, entre otros, y cuál es la interacción con estos. A través de los últimos 10 años, a los inicios las interacciones con estos animales terminaban con el animal muerto o herido. Imágenes como la siguiente, en las cuales prácticas, incluso que eran actividades para niños y para adultos, como el uso de resorteras, han llevado a que muchos organismos mueran incluso en sus hábitats naturales, pero sobre todo en la periferia de la ciudad de Mérida, alrededor de los últimos 10 años. Hoy en día estamos habituados a ver imágenes como esta en el presente, en la cual la perspectiva que se tiene hacia la fauna silvestre es muy diferente a la perspectiva actual, a la perspectiva anterior que se tenía de estos organismos. Ahora ya no se le tiene asco, repudio ni miedo hacia componentes de la fauna silvestre, de tal manera que
nuevas generaciones de ciudadanos de Mérida ya no tienen este miedo arraigado que se tenía hace 10 años y ya se tienen un nuevo paradigma o una nueva manera de pensar hacia la fauna silvestre orientada hacia la conservación de los organismos de nuestra ciudad. Eso ha sido a través de un largo y arduo trabajo de educación ambiental que promueve una cultura de respeto de los ciudadanos de la ciudad de Mérida hacia la fauna silvestre. En específico, aquellos animales que también para algunos eran considerados feos o peligrosos, hoy en día se tiene mayor contacto y mayor sensibilidad hacia estos organismos. Esto se ha llevado a través de una herramienta conocida como educación ambiental, que este es un proceso el cual los individuos a los cuales se les lleva por este proceso pasan toda su vida recibiendo información y siempre se va enriqueciendo esa información de tal manera que esa información sirva para enriquecer su conocimiento sobre el medio ambiente y esta información también sobre el funcionamiento del ecosistema en el cual vivimos, incluso si vivimos dentro de una ciudad. Se le inculcan a los individuos valores ecológicos para que éste tenga sensibilidad y conciencia sobre, como ya mencioné, sobre el entorno que lo rodea y pueda generar hábitos, habilidades, actitudes y tenga capacidad de acción para resolver problemas en su localidad o en su comunidad, problemas ambientales en este caso. Es una herramienta muy útil para el cambio de perspectiva que se ha llevado en los últimos 10 años sobre la fauna silvestre. La educación ambiental trabaja con 4 principales pilares o ejes. El primero son los fundamentos ecológicos, aquellos que en el individuo recapitulan información y lo hacen obtener una conciencia conceptual del medio o de todo aquello natural que lo rodea. Estos fundamentos ecológicos son enseñados a través de clases, a través de charlas. El individuo también los puede obtener a través de documentales, como en películas ambientales, o libros de divulgación científica, trípticos, entre muchas otras herramientas. A través de estos fundamentos ecológicos básicos, los individuos crean conciencia conceptual, es decir, empiezan a definir los conceptos de naturales y de ecosistema que lo rodean. Cuando el individuo ya crea esta conciencia conceptual, a partir, si presenta interés sobre esta, puede indagar más allá de lo enseñado en los fundamentos ecológicos y puede irse documentando mucho más, haciendo una investigación de manera autónoma, con el fin de que vea problemas en su entorno y los pueda identificar, problemas ambientales, y que los pueda evaluar a tal grado que lo lleven a tener una capacidad de acción para resolver problemas locales de eje ambiental. Estos son los principales pilares que hacen que un individuo sin formación ecológica desde el inicio pueda tener la capacidad de acción a través de toda su vida para poder resolver problemas ambientales. Así es como funciona la educación ambiental y por eso se menciona que es un proceso que lleva toda la vida, porque el individuo no deja de aprender sobre su entorno. El entorno también es un entorno que va cambiando y evoluciona conforme el individuo también crece y se desarrolla. Esta educación ambiental en la ciudad de Mérida se ha llevado por diferentes procesos, pero sobre todo ha sido a través de la mano de diferentes asociaciones de la sociedad civil, en la cual un conjunto de personas documentadas se especializan tanto en estos fundamentos ecológicos que pueden llevar mensajes a través de diferentes discursos. Entre las principales asociaciones que surgieron un poquito más allá de los últimos 10 años,
algunas son más antiguas, de 10 años. Tenemos a Pronatura Península de Yucatán, Niños y Crías, Alianza de Educadores Ambientales para el Golfo de México y JUNAP Proyecto de Vida AC. Estas 4 han sido, dentro de la ciudad de Mérida, aquellas que se han dedicado a divulgar a manera de educación ambiental conceptos ecológicos sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, cuidado de las plantas, pero sobre todo cuidado de la fauna silvestre. Aquí les muestro una pequeña representación de algunas, no son todas, asociaciones civiles que se dedican a la promoción, al cuidado y sobre todo a la divulgación y a la creación de conciencia ambiental en los ciudadanos de la ciudad de Mérida en los últimos 10 años. Cada una de ellas lo hace a través de diferentes herramientas o de diferentes formas. No todas manejan el mismo discurso. Algunas están especializadas en ciertos grupos ambientales, como lo son los mamíferos silvestres, como ADAI, que fue una de las primeras en crear conciencia sobre los mamíferos, en este caso las zarigüeyas, y hoy en día tenemos a Rescate Zarigüeyal, que igual maneja los mismos conceptos de educación ambiental que manejó en un principio ADAI. Tenemos asociaciones civiles que se dedican específicamente al cuidado de las aves, como lo son Proyecto Santa María, Chantolora y Sala Pajarear, los cuales a través de información hacia las comunidades alrededor de Mérida y gente que vive dentro ya en el entorno de la ciudad, se dedican a fomentar el aviturismo y la observación de aves para que conozcamos a estos organismos. Y existen otras que se dedican a organismos que incluso son más difíciles de defender, en el caso de organismos que pueden generarnos miedo o repudio, como el caso de los reptiles. Les muestro la Red para la Conservación de los Anfibios y Reptiles de Yucatán, ECUNEI y Yaxcan. Son 3 de las asociaciones que se dedican aquí en Mérida a divulgar sobre educación ambiental para la protección de los reptiles y anfibios. Mayan Jay, se me olvidaba, también es una de ellas que se dedica a las aves. Y todas estas en general, en los últimos 10 años, han repercutido, estas y muchas más, que no puedo traer porque son demasiadas, pero estas en general han repercutido en el cambio de paradigma, o más bien el cambiar la manera de pensar de los ciudadanos de la ciudad de Mérida sobre cómo tenían ellos la perspectiva de la fauna silvestre en un inicio hacia cómo la tienen hoy en día. Yo les voy a hablar en específico sobre la asociación la cual colaboro y la cual dirijo también, que es Red para la Conservación de Anfibios y Reptiles de Yucatán, que desde un inicio se formó a través de un grupo multidisciplinario entre biólogos, diseñadores, médicos veterinarios o tecnistas, y un grupo muy mixto entre hombres y mujeres, en el cual, entre los integrantes iniciales, tratamos de llevar la conservación local a través de 3 ejes principales. El primero era la investigación, la divulgación científica y la educación ambiental. Esto a través de herramientas generadas de manera propia por esta asociación civil, con la finalidad de vincular el conocimiento científico, aquel que se generaba en las escuelas, en artículos científicos y en tesis, llevarlo a la sociedad civil de una manera, digamos, más amena y más atractiva a cómo se presenta en la academia. Bueno, empezamos esa travesía con la asociación que les menciono, con la Red para la Conservación de Anfibios y Reptiles de Yucatán, inicialmente a través de rescates y reubicaciones de fauna. Estos se llevaron desde el 2014 hasta la fecha, se siguen ejerciendo, siempre coordinados con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto es importante mencionarlo, ya que la Semarnat es la asociación gubernamental, creada específicamente para este tipo de actividades, para rescates y reubicaciones de fauna. Pero en sus ejercicios
presupuestales, algunos rubros o algunos horarios de trabajo les quedan demasiado complicados, por los cuales esta misma Semarnat ha delegado responsabilidades a asociaciones civiles y ha creado un padrón de asociaciones civiles de la ciudad de Mérida que se dedican y los apoyan en el rescate y la reubicación de ejemplares de fauna silvestre. En este caso, la asociación que les menciono, nos dedicamos específicamente a reptiles y anfibios. Y desde el 2014 estamos haciendo este tipo de rescates en las casas de los ciudadanos de Mérida. ¿Sí? A través de nuestros rescates obtuvimos demasiada, digamos, fuimos muy conocidos a través de los pobladores de la ciudad de Mérida, de tal manera que nos invitaban a las escuelas primarias a dar charlas de educación ambiental. Nosotros empezamos ya a incurrir en la herramienta de educación ambiental a través de charlas con organismos vivos, en los cuales primero les explicábamos a los niños de edades escolares sobre la biología de los organismos y de último se les mostraban ejemplares vivos en los cuales ellos a través de la charla, si inicialmente tenían miedos o temores, podían perderlos y presentar, dejar de tener esta fobia hacia estos organismos y empezar a presentar empatía hacia estos organismos de tal manera que un niño que empezaba teniendo miedo con solo ver una fotografía de una serpiente, al final de una sesión de 40 minutos, una hora de educación ambiental con nuestra asociación, podía ya familiarizarse con estos organismos y ver que son completamente inofensivos, a tal grado de tener un contacto con estos, contacto que nunca en su vida habían tenido. A través de los años nos fuimos asociando con diferentes organizaciones de la sociedad civil que llevaban más tiempo que nosotros haciendo educación ambiental. Aquí les presento una charla que se dio en la palapa de UNAP, que está aquí en la ciudad de Mérida. UNAP también ha sido una de las asociaciones iniciales en esta herramienta de la educación ambiental, llevándola un paso más allá, dando todo un taller y una capacitación a niños y a jóvenes de edades escolares para que durante todo el proceso de su vida se empapen de cuestiones ambientales y ecológicas. Entonces, uniéndonos con estas asociaciones, empezamos a llevar a cabo más clases y más capacitaciones de esta herramienta en diferentes puntos de la ciudad de Mérida. A tal grado que empezamos a tener cierta autonomía y empezamos a crear incluso nuestros propios materiales de educación ambiental y nuestras propias herramientas de educación, tales como la creación de juegos, loterías. En este caso en la fotografía les muestro una lotería que fue creada con fotografías tomadas por nuestros integrantes, fotografías de los organismos, de tal manera que los usuarios de estos juegos podían de manera didáctica obtener información de la fauna regional de la ciudad de Mérida y de algunas especies que podrían ser incluso venenosas para ellos, y podían diferenciar a través de esos juegos cuáles eran las especies peligrosas y cuáles eran las especies inofensivas. Otra estrategia didáctica que utilizamos para niños todavía más pequeños fue dibujos y láminas para colorear, en los cuales ellos podían llevarse a sus casas con información de las especies en un pequeño párrafo, pero sobre todo con el gusto de poder colorear especies que hay aquí en la región, como tortugas marinas o como especies de ranas y sapos y serpientes. Nos especializamos tanto en crear material didáctico que empezamos a incursionar en una audiencia un poquito mayor. Ya no tanto niños, también llevábamos a cabo actividades con niños, pero también empezamos a llevar a cabo actividades con integrantes de la sociedad civil un poquito mayores, es decir, con jóvenes y con adultos, llevando a cabo materiales un poquito más prácticos para adultos, con información científica, pero de una manera muy amena y coloquial, de tal manera que
no llenemos de tanta información a los usuarios, pero les demos información muy sintetizada y directa sobre cuáles son organismos que pueden encontrar dentro de la ciudad de Mérida y en general en el estado de Yucatán. Nos unimos con la UNAM aquí en la ciudad de Mérida para llevar a cabo una serie de trípticos y libros para informar a la población sobre estos organismos que nosotros estudiamos, y estos trípticos y libros fueron repartidos de manera gratuita con un tiraje de 1000 cada uno. Cuando se acabó el tiraje empezamos a repartirlos en medios digitales a través de redes sociales. Y las redes sociales también nos sirvieron en un inicio. Es una herramienta muy útil, lo que a nosotros nos sirvió junto con muchas otras asociaciones. Es una herramienta que sirve para dar información de manera rápida, de manera amena y de manera graciosa también en cierto sentido. Utilizamos la estrategia de los memes, los cuales en internet se divulgan muy rápido y se vuelven muy virales, dando información científica de una manera amena, pero con un poco de comedia, es decir, que los usuarios puedan reírse de una lámina, en este caso de esta lámina, de esta cuija, que es un habitante de la ciudad de Mérida, dándole información científica sobre que estos organismos no pican con la cola, no son venenosos y que ayudan a comerse a los insectos y a los mosquitos que pueden causar dengue o zika o chikungunya, y dándolo de manera muy graciosa, para lo cual pueda transmitirse de manera muy rápida. Entonces, estas redes sociales nos sirvieron a nosotros, y esa fue la estrategia de educación ambiental que en mi caso particular les puedo presentar. Sin embargo, durante el tiempo que nosotros estábamos haciendo nuestras estrategias de educación ambiental, muchas otras asociaciones ya llevaban mucho tiempo recorrido en esta herramienta. ADAI, que fue una de las pioneras aquí en la ciudad de Mérida, incursionó con pláticas y charlas y con una estrategia mediática para que perdamos el miedo y el asco y la fobia sobre las zarigüeyas. Hace 10 años era muy común que los niños les tiren piedras a las zarigüeyas o les intenten matar por fobia o por incluso costumbres aprendidas de los padres, y hoy en día ya contamos con una conciencia mayor sobre el cuidado de estos organismos. También han surgido a partir de estas asociaciones pioneras recientes asociaciones creadas por estudiantes, como en el caso de Yaxcan y Rescate Zarigüeyal, las cuales en la actualidad se dedican a hacer rescates de fauna dentro de los domicilios de los ciudadanos. Yaxcan lo hace con serpientes y Rescate Zarigüeyal lo hace con muchos grupos de vertebrados, pero sobre todo con zarigüeyas, como lo menciona su nombre. De tal manera que apoyados junto con la Semarnat también, eso es muy importante mencionarlo, que estas asociaciones están trabajando en colaboración con la Semarnat, con permisos para poder hacer estos rescates de fauna. Con apoyo de la Semarnat, ellos han incursionado en una práctica en la cual los vecinos o los pobladores del interior de la ciudad de Mérida, por medio de una llamada telefónica o por medio de un mensaje de teléfono o en un mensaje en las redes sociales, pueden comunicarse con estas asociaciones y ellos irán en el transcurso del día a ir a sus domicilios, a capturar y a reubicar de manera segura a estos organismos en zonas donde puedan llevar a cabo su vida sin el contacto con el humano. De tal manera que las personas de la ciudad de Mérida han cambiado la manera de pensar de matar a los organismos que se encontraban en sus casas a hablarle a alguien especializado para que haga un rescate de estos organismos. Esto es muy importante mencionar, que estas asociaciones están trabajando en conjunto con Semarnat, ya que no cualquiera puede liberar fauna o capturar fauna en el medio silvestre.
Se necesita cierta información o ecológica sobre los organismos para no hacer liberaciones apresuradas o liberar organismos fuera de sus hábitats nativos. Casos actuales de educación ambiental exitosos son el proyecto Santa María, el cual ha empoderado a vecinos de la ciudad de Mérida para que creen comités de protección y conservación de loros y de aves en general. Entonces, asociaciones como la actual ya pasan un poquito más allá de la educación ambiental, la cual es empoderar a la gente a que ellos mismos, a través de la conciencia que han obtenido en los últimos 10 años, puedan tener la capacidad de acción para hacer vigilancia y hacer conservación sobre los organismos que hay alrededor de sus casas. Y esto igual ha sido una herramienta económica para algunos pobladores. Por ejemplo, aquí les muestro un cartel del Festival Alas de la Selva Maya, en la cual se informaba sobre una plática sobre aviturismo en Yucatán. Los pobladores, ya teniendo esta información que los divulgadores y los educadores ambientales les han brindado, pueden incluso generar actividades socioeconómicas que les resulten en beneficios personales, conservando a la fauna local de la ciudad de Mérida. De tal manera que hoy en día, en redes sociales de la ciudad de Mérida, de estas asociaciones civiles, podemos ver imágenes como la siguiente, en las cuales se menciona de manera negativa que no es bueno matar a estos organismos, a aves, a zarigüeyas y a serpientes, y que hay que enseñar a los menores y en general a los ciudadanos a respetar a los animales y a la fauna local. Como conclusiones, se puede mencionar que en los últimos 10 años se han logrado cambios significativos en la manera como los pobladores de la ciudad de Mérida perciben a la fauna silvestre. Se han creado muchas asociaciones de la sociedad civil que han tomado acción a esta problemática y sobre todo a la desinformación, y han creado sensibilidad en los pobladores. Han desarrollado también herramientas de comunicación efectivas que han impulsado el cambio de conciencia y la conservación, sobre todo autónoma, de nuestro capital natural. Es decir, hemos llegado a un punto en los últimos 10 años que ya no somos ahora solo divulgadores de educación ambiental, las asociaciones que nos dedicamos a ello, sino que ya los ciudadanos, ya de manera autónoma, buscan a estas asociaciones para colaborar con ellas. Esto es porque la educación ambiental es un proceso de toda la vida, como dijimos en el inicio, y los conceptos sobre el funcionamiento del ambiente y las repercusiones de vivir en la ciudad le merman mucho a los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto aún queda mucho trabajo por hacer. En estos últimos 10 años, recapitulados de manera muy rápida en esta presentación, es, digamos, el inicio de toda una generación de personas que están inmersas y están vinculadas para mejorar la interacción del humano con el medio. Bueno, como ya mencioné, los ciudadanos han tenido la iniciativa de unirse a estas asociaciones de la sociedad civil. Por lo tal, el número de agrupaciones de educación ambiental en esta ciudad ha aumentado y seguramente se duplicará o triplicará en los próximos 10 años. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la charla y les agradezco por su tiempo.